Pentecostés, lo que quiere decir es 50. Entonces, si usted escucha la palabra a Pentecostés, es como dijera usted 50. Entonces, la palabra 50. Y lo que Pentecostés lo celebraban, entonces Pentecostés era una fiesta, digamos, son 40 días, se celebraban 40 días, o Moisés le pide al pueblo que celebren a los 40 días después de la salida del éxodo. Entonces, cuando el pueblo judío sale de Egipto y es liberado, entonces 40 días después Moisés recibe los 10 mandamientos. Entonces son 40 días. Entonces el pueblo judío conmemoraba los 40 días que habían salido cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Entonces eso fue un hecho muy importante, que quedó marcado en la historia del pueblo de Israel. Porque en esos 40 días después de que ellos salen de Egipto, Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da los 10 mandamientos y las demás leyes. Entonces ahí pasó algo bien interesante, que cuando Dios habla con Moisés, dice que hubieron relámpagos, truenos, y todos estaban maravillados porque muchos escucharon la voz de Dios, escuchaban la voz del Señor, aunque no podían algunos no podían ver, pero sí escuchaban, y pasó algo bien sobrenatural en ese tiempo. Entonces los judíos conmemoraban cuando recibieron la ley. Entonces el pueblo judío recibe la ley en ese tiempo, recibe la ley para poder gobernarse como nación. Pero también los judíos también, y el Pentecostés se va a convertir en una de las fiestas más importantes del pueblo judío, porque también Moisés les ordena que celebren la fiesta de las cosechas. Entonces cuando ellos recibían ya sus cosechas y cosechaban, entonces había una fiesta, que eran también lo que le llaman la fiesta de las semanas. Entonces este tiempo ellos lo usaban para celebrar sus cosechas. Entonces celebraban el recibimiento de la ley y también las cosechas. Entonces ellos celebraban las cosechas y en agradecimiento hacían sus banquetes y todo. El pueblo judío todavía celebra a los que son todavía bien devotos a su religión judía. Ellos todavía celebran. No sé si usted en su mesa ha visto una como canastita con mazorcas o cosas ahí bien bonitas en las mesas. También hay manteles que tienen así. Más o menos de ahí viene la idea de esas canastas que se presentaban para decir: el Señor nos bendijo con alimentos, con granos. Entonces se celebraban esas dos fiestas. Entonces se convertía en algo bien importante. Entonces, y esto usualmente también se agrega lo que 40 días después de la Pascua. Entonces ellos contaban 40 días después de la Pascua, entonces ya se celebraban las fiestas. 40 días después de la Pascua se celebraba el recibimiento de la ley de Moisés. Entonces era un evento muy importante para el pueblo judío. Ahora, ¿cómo se convierte entonces la iglesia? ¿Cómo la iglesia va a verlo de otra perspectiva? Entonces el Pentecostés ya existía. Digamos, Pentecostés no empieza cuando en este evento que sucede con la iglesia. No, Pentecostés ya existía. Entonces si usted va a ver, si va a ir a la lectura de Hechos capítulo 2:1, ¿qué dice? Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Entonces cuando llegó este día de Pentecostés, que era el tiempo de celebrar las cosechas, vemos que ya estaba el día. Entonces Pentecostés no empieza aquí en Hechos. Ya venía el pueblo judío celebrando desde Moisés. Venía la celebración de Pentecostés, que era la celebración de las cosechas. Entonces lo que hace el evangelista Lucas es de que va a hacer un paralelo en comparación con lo que sucedió en el monte Sinaí. Entonces va a hacer algo similar con la iglesia. Por eso el título del mensaje de ahora es el nacimiento oficial de la iglesia. Digamos, en Pentecostés es cuando la iglesia
Oficialmente se va a inaugurar. Es como cuando usted ve que están haciendo una obra o una construcción o algo. El trabajo ya ha sido hecho. Y ya usted va a ver aquí en Estados Unidos que está el sign. ¿Cómo está el sign afuera cuando dice ahí coming soon? ¿Ha visto usted ese coming soon en los afuera? Ya han estado trabajando, ya han estado haciendo algo, pero todavía no han hecho ¿cuál es la otra palabra? Cuando quitan el coming soon y ponen otro que ponen grand opening. Entonces, en este día de Pentecostés, la iglesia lo va a usar como, ok, este va a ser nuestro gran opening. Ya Jesús había empezado a trabajar, la iglesia ya se estaba formando, ya estaba más o menos la estructura, ya habían 12 más otros ayudantes, porque si usted lee el capítulo 1 de Hechos, dice que eran 120 los que estaban reunidos. Entonces ya habían los 11 apóstoles, más el resto eran 120, entonces más o menos estaban listos. Ok, ya estamos listos, vamos, pongamos el gran opening, que la iglesia va a empezar. Entonces en Pentecostés, la iglesia va a hacerse oficial. Aquí es cuando va a empezar la iglesia oficialmente. Ahora, para que la iglesia empezara oficialmente, lo que sucede es que si la religión judía era algo importante y nació en el monte Sinaí con la ley de Moisés, ahora si eso era importante y se quería que la nueva religión que es el cristianismo, el nuevo gobierno que es la iglesia fuera igual, entonces ¿qué tenía que suceder? Algo similar, así como empezó el judaísmo. Entonces por eso, si en el monte Sinaí hubieron truenos, relámpagos, se oyó la voz del Señor, tembló la tierra, entonces ¿qué tenía que suceder cuando el Señor iba a empezar la nueva iglesia? Algo similar. ¿Para qué? Para que todos vieran que el pueblo judío también empezó con Dios, la iglesia empezó con Dios también. Dios respaldó al pueblo judío, Dios va a respaldar a la iglesia. Dios le dio el poder por medio de la ley al pueblo judío. Dios le va a dar poder también a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Para levantar la iglesia y mostrar, ok, ahora así como allá, así va a ser la iglesia. Entonces, por eso, si vamos a leer otra vuelta conmigo, vaya a la lectura otra vez ahí conmigo, en Hechos, entonces dice que al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo. Es como cuando estaba en el monte Sinaí, empezó a temblar, ¿sí? Estruendos. Después, como si soplara un viento suavecito, ¿no? ¿Qué dice ahí? Un viento violento, ¿sí? Que movía todo. Y en el monte Sinaí pasó también todos estos relámpagos y vientos y grandes cosas. Entonces dice un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Lo mismo. La nube del Señor se reposó. Es más, llenó toda la presencia del Señor de que la gente no podía ver. Se tapaban. Y Moisés tuvo que ponerse un velo para que no lo vieran, porque era tanto la presencia del Señor que traía con él. Entonces dice que llenó toda la casa donde estaban. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablaran. Entonces, note este suceso parecido al monte Sinaí. Entonces, lo que Lucas, el evangelista que escribe esto, hace es hacer esa comparación. El pueblo judío es importante, la iglesia va a ser importante. El pueblo judío tiene el respaldo del Señor, la iglesia también tiene el respaldo del Señor. Entonces, ahí es cuando nace oficialmente la iglesia. Entonces, en el día de Pentecostés, la iglesia recibe al Espíritu Santo como el fortalecedor, como el que la va a guiar. En el pueblo, en el monte Sinaí, el pueblo recibe la ley. ¿Qué es la ley? La ley es la máxima autoridad. Y para nosotros, el Nuevo Testamento, que la mitad de nuestras Biblias, esta parte de la mitad, para nosotros es un libro, digamos, religioso, digamos, la mitad de la Biblia,
que es la ley del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel o los judíos hasta hoy día. Para nosotros es un libro religioso, para ellos no. Para ellos la constitución del país. Ahí están sus leyes, cómo deben de vivir. Entonces, para ellos era el poder. Entonces, la ley es un poder que se da. Entonces, la ley tiene poder sobre todo a la sociedad. Ahora, entonces, con la iglesia recibe el poder por medio del Espíritu Santo. Vean lo que dice Hechos 2:2. Dice, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, en Pentecostés el Espíritu Santo viene y se hace manifiesto en una forma tangible, en una forma que se va a poder experimentar, que se va a poder sentir. Ahora, el Espíritu Santo ya estaba, no es que el Espíritu Santo no estaba y de repente viene con la iglesia. El Espíritu Santo ya estaba. Si recordamos en Génesis, vemos de que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Siempre había estado el Espíritu Santo, pero aquí es cuando no solo sabemos que va a estar, sino que ahora va a estar entre nosotros, ahora va a estar entre la iglesia, ahora va a estar con la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Entonces lo que Jesús dice, yo me voy a ir a donde vine, pero no voy a dejar a la iglesia sola, les voy a mandar al Espíritu Santo para que sea el consolador. Pero aquí la palabra consolador o ayudador en el griego aparece como paracletos, y muchas traducciones usan ayudador, consolador, abogado, usan esa palabra, pero en el griego la palabra es paracletos, y paracletos es más que ayudante. Entonces el Espíritu Santo no viene como ayudante de la iglesia, no viene como el consolador de apapacharla así, o en qué te ayudo, en qué te sirvo. No, la palabra paracletos va como un fortalecedor, como un sustentador. Eso es lo que la palabra paracletos, además, repita conmigo paracletos. ¿Se acuerda la palabra? Paracletos. Paracletos es una palabra griega. Es una palabra griega, entonces paracletos. Y el Espíritu Santo es ese paracletos. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Paracletos. Ya están hablando griego. ¿Ven cómo los enseño a hablar griego aquí ustedes? Ya cuando vean algún griego por ahí, díganle paracleta o paracleto. Se van a quedar asustados. ¿Y cómo hablan estos? Mi idioma, van a decir, están hablando griego. Entonces, paracleto es alguien que ayuda, alguien que da el sustento. Entonces, para mí, la palabra paracletos es que el Espíritu Santo va a ser el sustentador de la iglesia, el que va a fortalecer la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y va a empezar a sustentar la iglesia. Es decir, la iglesia va a estar protegida, cubierta por el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor nos promete. Yo rogaré al Padre, dice, y les daré otro paracletos, para que esté con ustedes para siempre. ¿Para cuándo? ¿Solo para el día de Pentecostés? No, para siempre, para ahora mismo, para el otro domingo y hasta que la iglesia sea llevada por Jesucristo. Entonces, Él es nuestro paracletos. También en el día de Pentecostés, la iglesia recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empodera a la iglesia. Entonces en el Pentecostés la iglesia recibe el Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo, cuando la iglesia lo recibe, lo va a empoderar. Entonces esa es una de las ventajas que la iglesia tiene ahora, que el Espíritu Santo llega y va a empoderar a la iglesia. ¿Qué es empoderar? Que le va a dar poder, que le va a dar lo que necesita. Si el pueblo judío recibió la ley, que es poder, ahora la iglesia no va a recibir solo papel o letras o piedras, sino va a recibir al Espíritu Santo mismo de Dios para empoderar a la iglesia, para darle poder. La ley de Moisés servía para gobernar al pueblo, que es el nuevo país que se estaba formando. Ahora el Espíritu Santo va a ser el que va a ayudar a gobernar el nuevo reino de Dios. Recuerden al Señor Jesucristo cuando Él vino anunciando, y Él decía, el reino de los cielos se ha acercado.
Ahora, cuando empieza en Pentecostés, ya no es el reino de los cielos se ha acercado, sino el reino de los cielos está aquí. Hoy empieza el reino de los cielos. ¿Cómo? Por medio de la iglesia. Entonces, el reino que anunciaba Cristo, de que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ahora ha empezado en Pentecostés y la iglesia va a empezar. Es decir, antes la iglesia todavía no estaba formada, no se conocía como iglesia, se conocía como una nueva secta que se había levantado. En Pentecostés empieza la iglesia oficialmente, gran opening. Ahora ya iban a haber formas, entonces de hecho, cuando nosotros leemos el Evangelio de Cristo, no vemos una conversión o llamados a convertirse o llamados al arrepentimiento, todavía no había. No estaba eso, más que Juan el Bautista llama al pueblo que se arrepienta y se convierta en sus malos caminos. Pero en Pentecostés ahora ya está esta forma. Dice, Pedro va a empezar a predicar y le va a decir arrepiéntanse y conviértanse al Evangelio. Ya estaba ese método, pero antes no encontramos una opción, decir ya estamos abiertos, pasen, conviértanse al Evangelio. Todavía no. En Pentecostés las puertas de la iglesia se abre y se abre al mundo entero. Dicen ahora ustedes pueden ser parte de la iglesia, ustedes pueden ser parte de esta nueva religión que va a empezar, que es el cristianismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del arrepentimiento. Arrepiéntase cada uno y conviértase y entren a la iglesia y entren a ser parte de la iglesia. En el monte Sinaí solo estaba el pueblo judío y unos cuantos egipcios que se colaron en el día de Pentecostés. Dice que habían ¿qué? De todos. Es más, hasta la hermana Sara se estaba confundiendo que hay muchas personas. Entonces, habían muchísimos. De acuerdo a los estudiadores, se cree de que en esta fiesta habían llegado personas de todas partes del mundo también. Y aquí dice la escritura que habían muchísimos. Entonces, pero aquí vamos a dejarlo para más adelante, pero el Espíritu Santo viene y empodera a la iglesia. Vea lo que dice Hechos 2:4, que dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Como el Espíritu Santo les daba que hablara. Note la diferencia. Dice que todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablar, y en distintas lenguas. Entonces viene a darles el Espíritu Santo y viene a empoderar. Entonces suceden dos cosas aquí. El Espíritu Santo primero al llegar los va a llenar de su presencia, y en esa llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a la lectura que leímos ahora en la epístola, vemos que en 1 Corintios 12:7 dice que el Espíritu Santo llenó a la iglesia con dones espirituales para el bienestar del pueblo de Dios. Entonces aquí suceden dos cosas. El Espíritu Santo viene y da dones a los 120 que estaban ahí. Entonces todos los 120 reciben dones para el bienestar de la iglesia. ¿Y qué es un don? Un don es una habilidad espiritual o una herramienta. Siempre que cuando hay cosas difíciles de comprender y difíciles de enseñar, la iglesia usualmente le llaman misterio. ¿Ha escuchado usted la palabra misterio? La iglesia usualmente usa misterio, porque es un misterio, no lo podemos entender y a veces no lo podemos explicar también. Pero don o lo que el Espíritu Santo es que pone dones a una persona. Entonces la palabra dones, la traducción más simple es regalo. Un don es un regalo. Entonces pone como ciertos regalos, pero esos son como cierta herramienta que pone en un cristiano para el beneficio de la iglesia, o herramientas, o como una manifestación, o como le pone esa manifestación en el creyente, y ese va a ser a la herramienta que ese cristiano va a tener para ayudar al pueblo del Señor. Vea lo que dice ahí Corintios, dice: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo
mutuo. Y si usted lee Romanos, Efesios y Corintios, va a ver de que el Espíritu Santo a cada creyente le deposita dones para que los pongan al servicio de toda la iglesia. Entonces cada creyente, ahora que ya está, las puertas de la iglesia están abiertas y se convierten al cristianismo, se convierten al evangelio de Cristo, en ese instante cuando la persona es arrepentida y se convierte, el Espíritu Santo entra en ellos y pone dones. Entonces se cree que cada creyente debe tener por lo menos un don, pero tal vez por lo menos 3 dones. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, yo quiero que todos anhelen los dones, porque si tenemos los dones, nosotros podemos ofrecerlos al servicio de la iglesia. Y con esos dones nosotros podemos bendecir y la iglesia puede crecer, porque tenemos dones. Y si usted lee la lectura de ahora, es que a unos el Espíritu Santo les dio el don de enseñar, el don de liderar, el don de sanar, el don de evangelizar, el don de predicar, el don de hacer milagros, el don de profecía. Y el apóstol Pablo dice, anhelen estos dones. ¿Se imaginan si nosotros aquí anheláramos los dones del Espíritu Santo? Tuviéramos don de evangelismo, anduviéramos evangelizando, compartiendo, donde quiera que fuéramos, compartiéramos. Los invito a la iglesia, mi iglesia ya está abierta, ya hicimos el gran opening, ahí está. O si tuviéramos el don de enseñar, aquí estuviera pastor, ¿cuándo me va a enseñar? ¿Cuándo me va a dar la oportunidad de enseñar? ¿Cuándo va a decir, pastor, hace un lado quiero enseñar? Y estuviéramos peleándonos para enseñar. O alguien, pastor, yo tengo el don de sanidad, avíseme cuando alguien está en el hospital para ir a orar por esta persona. O yo tengo el don de liderazgo, dígame qué es lo que quiere que lidere, le ayudo a liderar, póngame a... Y todos debemos de anhelar, y por eso el apóstol Pablo dice, anhelen. ¿Se imaginan si todos tuviéramos eso? Aquí estuviéramos una iglesia creciente, porque dice el apóstol Pablo, para el crecimiento mutuo. Entonces debemos nosotros de anhelar estos dones y pedírselo al Espíritu Santo. Tal vez los tenemos, pero no los ponemos al servicio, no los ponemos al servicio de los demás y poder así hacer de provecho mutuo. Entonces el Espíritu Santo pone dones para el beneficio del pueblo del Señor. Entonces esto es lo primero que sucede. Los 120 reciben dones. Y uno de los dones que todos tenemos es el don de fe. Este es el don de fe, que todos tenemos ese don cuando nos convertimos al Señor. Tenemos ese don de fe y es el que nos mantiene, es el que nos impulsa a continuar en el camino del Señor. Pero otros tienen dones de servicio, otros tienen otros dones, entonces diferentes. A otros tienen dones de lenguas, otros tienen interpretación de lenguas, y me refiero a lenguas angelicales o lenguas espirituales como se conocen. Entonces, porque el Espíritu Santo también daba dones de lenguas o dones de interpretación de lenguas angelicales o espirituales, y otros don de profecía, y profetizaban y daban palabra a la iglesia. Entonces sucede eso. Entonces el Espíritu Santo en Pentecostés viene y equipa a la iglesia. Entonces la iglesia ya no va a estar sin herramientas, ahora tiene herramientas para que la iglesia empiece a crecer, empiece a transformarse. Y vemos en Hechos de que la iglesia empieza a crecer y que muchos se convertían. Entonces todos vemos de que todos ponen en servicio todo lo que tenían, y de ahí salen diáconos. De entre los diáconos salen evangelistas, salen estas personas, y vemos que salen predicadores. Y uno de los primeros predicadores que salen ahí, ¿se acuerdan ustedes? Esteban, uno de los predicadores, recibió el don de predicar, aunque lo pusieron de diácono, el Espíritu Santo puso en él el don de predicación. ¿Y qué hace? Empieza a predicar. Y él fue el primer mártir de la iglesia. Y vemos que el Espíritu Santo pone en otro diácono también el don de evangelismo. Y ahí conocemos al famoso Felipe. Iba a decir Gelipe, que tengo mi amigo que es salvadoreño que dice Gelipe, pero no todos de Salvador hablan así, no sé, solo a cierta área pues dice Gelipe, entonces iba a decir Gelipe, pero no, está Felipe. Me perdonan los del Salvador, que mi amigo habla así, entonces pues yo de repente se me pega y digo Gelipe, le digo ¿en qué estaban? Bueno, sale el evangelista Felipe. Entonces Felipe empieza a predicar y se va, y el Espíritu Santo lo usa para predicar. Entonces
Entonces nosotros como iglesia debemos anhelar los dones. Si nosotros anheláramos esos dones, y esos dones están a disposición de la iglesia. La iglesia tiene el Espíritu Santo y nosotros debemos decir: Espíritu Santo, dame dones, lléname de dones. ¿Qué dones necesita esta iglesia? ¿Qué creemos que dones necesita esta iglesia para poder crecer como pueblo del Señor? ¿Qué dones necesitamos? Necesitamos esos dones para poder desarrollar y crecer cada día como pueblo del Señor. También en el día de Pentecostés, la iglesia va a recibir este poder para predicar el Evangelio. Entonces, para hacer milagros en la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo empodera a la iglesia para empezar a predicar el Evangelio. Y aquí es cuando oficialmente se predica el Evangelio. Ya se predicaba sobre el reino de Dios, pero aquí entonces en el día de Pentecostés es cuando hace la apertura. Así como Moisés declara al pueblo judío los mandamientos del Señor, así Pedro va a ponerse de pie con los 11 y va a declarar el Evangelio del Señor. Se declaraba la ley de Moisés en el monte Sinaí. Aquí en Pentecostés se va a declarar el Evangelio del Señor, un nuevo evangelio que va a ser declarado por los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo da a la iglesia, o llena a la iglesia, o empodera a la iglesia para hacer milagros en la predicación del evangelio. Y vea lo que dice ahí en Hechos 2, 7, 8 y el 11. Estamos ahí, que dice: estaban atónitos y asombrados y decían: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y lo que sucede aquí es de que déjenme les leo otra vez aquí todos los que estaban ahí. Vaya conmigo a la hojita, tiene la hojita ahí, vamos a ver qué dice ahí todos los que estaban ahí. ¿Dónde empieza toda la lista de los que estaban ahí? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, dice, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Aquí resume en Lucas la escritura. Aquí habían de todo. Se cree de que habían cuando vemos que estaban 120 esperando la venida del Espíritu Santo, se cree que para ese tiempo las 7 naciones más importantes del mundo eran 120. Entonces la Biblia siempre, la numeración es bien simbólica, bien importante. Entonces habían 120, los 11 más el resto que acumulaban. ¿Cuánto es a los 120 le quitamos 11? ¿Cuánto van a ser? 109, ¿verdad? Entonces 11 y habían otros 109 discípulos que estaban ahí. Entonces se cree de que para este tiempo los países más poderosos, las naciones más poderosas del mundo eran 120. Entonces Lucas dice: ok, hay 120 naciones más importantes en el mundo. Entonces ahora aquí hay 120 discípulos. 120 discípulos. Entonces hace una comparación para cada uno. Entonces dice que habían 120, y aquí por eso Lucas solo dice: aquí habían de todo. Pero voy a nombrar algunas. Si se da cuenta, y dice en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Ya con esto sabemos que había un representante de todos lados. Había tal vez había un gringo, pero europeo, no de los que tenemos aquí, porque estos son inmigrantes, más inmigrantes que nosotros. Nosotros no solo cruzamos la frontera, ellos cruzaron todo el río, todo el mar. Entonces no de los gringos inmigrantes de aquí, sino de los gringos ingleses. Imagino que había un español, imagino que había un chino, había había las naciones bajo el cielo. Dice: cuando se produjo ¿qué? Estruendo. ¿Sí? Estaba toda esta gente reunida, algo está pasando aquí. Vamos a ver qué está pasando aquí en Jerusalén. Entonces dice que se produjo este estruendo y se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Note que algo pasó en la ciudad de Jerusalén. Tronó todo. ¿Se imaginan ustedes esas ráfagas de viento? Y esto no sucedió solo en el cuartito donde estaban los 120 esperando. En toda Jerusalén.
Y usted se imagina si a veces estamos en un pequeño temblorcito de 7 puntos y algo, ya estamos asustados viendo qué vamos a hacer. No, aquí dice que hubo todo esto. Entonces todos salieron, ¿qué está pasando? Es el fin del mundo, se acabó, que se va a destruir la tierra, ¿qué pasó? Y todos salen a ver. Entonces sobre todo los visitantes, no voy a morir en mi tierra, ¿quién me va a repatriar? Entonces con esa preocupación, entonces todos salen a ver lo que estaba pasando. Entonces dice, y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de la región, aquí como que se cansó de mencionar nombres, y de las regiones de Libia y más allá, de Cirene, forasteros, romanos, bueno, tanto como judíos como prosélitos. Y de ahí como se anima el Lucas otra vuelta y vuelve a mencionar cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios, y todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? What happened over here, hubieran dicho todos los ingleses que estaban ahí. What happened aquí, como dicen los que están aprendiendo inglés. What happened aquí, ¿qué es lo que pasó aquí? Entonces estaban asombrados. ¿Qué pasó aquí? Entonces vemos que el Espíritu Santo empodera a cada uno de ellos. Ahora aquí tenemos que entender de que en el día de Pentecostés aquí no hubieron lenguas angelicales, como a veces se nos ha enseñado que todos hablaron en lenguas angelicales o lenguas espirituales. No, aquí no fueron lenguas, aunque la iglesia de Corinto y otras iglesias hablaban lenguas y se conoce como el don de lenguas angelicales. En esta ocasión no fueron lenguas, fueron idiomas. Entonces lo que hizo el Espíritu Santo es de que para que todos los que estaban ahí pudieran escuchar el evangelio, a cada uno se le dio el don de hablar otro idioma. ¿Para qué? Para que los demás escucharan. Entonces cada uno de los 120 recibió este milagro. Entonces el Espíritu Santo da esos milagros para poder predicar el evangelio. Entonces cuando esto sucede, dice que todos estaban atónitos. Y vaya ahí conmigo al bosquejo que dice, y estaban atónitos. ¿Quién tiene otra palabra mejor para decir atónitos? Estaban asombrados, sorprendidos, ¿cómo iba a decir? Amazados, pero estaban como, this is amazing, que increíble, no lo podemos creer. Iba a usar mi diccionario Spanglish, amazing, ¿no? This is amazing, estaban amazados, ese es Spanglish, estaban amazados, entonces sorprendidos. Dice que decían, estaban atónitos y asombrados. Si yo hubiera escrito esta escritura, he dicho, estaban con la boca abierta. Como estaban con la boca abierta, sorprendidos, entonces, y estaban asombrados y decían, miren lo que decían, miren, y esto no lo dicen los apóstoles, esto no lo dicen los discípulos, sino que ¿quién lo va a decir? La multitud de otros países que estaban aquí. Dicen, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y aquí es cuando ocurre el milagro que el Espíritu Santo da para predicar el evangelio. Porque esta gente que era de todos estos lugares que ya leímos, se quedan sorprendidos y dicen, ¿pero qué está pasando aquí? Ellos están hablando en nuestro idioma con que nosotros nacimos. Y se quedan sorprendidos y dicen, miren, ¿qué no son estos galileos? ¿Qué no son estos de aquí? Y el idioma que nosotros hablamos nos lo enseñó nuestra mamá. Dice, ¿cómo pues oímos nosotros, cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Dice, ¿cómo pues les oímos hablar en nuestro idioma que nacimos? Cretenses,
árabes, les oímos hablar en nuestro propio idioma los grandes prodigios de Dios. Note que Dios equipa a la iglesia para hablar de lo impresionante del Evangelio de Cristo. Entonces aquí es cuando ocurre ese milagro que el Señor equipa a la iglesia con dones, pero también equipa a todos aquellos que se animan a predicar del Evangelio del Señor. Todos los que son equipados para predicar el Evangelio del Señor, entonces les da eso. Yo me imagino aquí, dice que habían árabes, habían cretenses y muchos otros que estaban ahí. Entonces lo que yo creo que sucede aquí es de que el Espíritu Santo le da un don a cada uno de los 120. Entonces les da ese milagro para que cada uno de ellos empiece a hablar. Imagínense ustedes de que si ustedes ven el cuadro de todos los que estaban ahí, entonces son 120 los que están ahí, y entonces digamos de que allá estaba una familia rusa, allá estaban los ingleses, allá estaban los chinos, por aquí los españoles, por aquí no había ningún azteca, no creo que todavía no, porque no es muy importante, ningún maya, no estaban ahí todavía, o quién sabe. No sabemos, puede que tenían ya sus barquitos y iban allá. Es posible porque dice que habían ahí, aunque no muy lo creemos, pero ¿se imaginan ustedes cada ahí? Entonces yo lo que creo es que los 120, cuando esto sucede, se reparten o se dividen. Y por ejemplo, recuérdenme un apóstol, un nombre de un apóstol. ¿Recuerdan un nombre de un apóstol? ¿Cuál de todos? No, Pedro, aparte de Pedro. ¿Quién otro? No, de los que está Pablo todavía no se ha convertido. Vamos a usar a Tomás, el más incrédulo. Vamos a usar a Tomás. Entonces, por ejemplo, digamos aquí estaban los rusos. Entonces Tomás viene con los rusos. Y cuando todo esto sucede, entonces lo que empiezan a hacer todos es de que empiezan a predicar el Evangelio de Cristo y lo hacen en el idioma de los rusos. Es decir, Tomás viene aquí y de repente Tomás empieza a hablar en ruso. Y los rusos se le quedan viendo. ¿Y cuándo aprendió ¿Cómo le hizo? Y por aquí vemos un nombre de otro apóstol. ¿Cuál? A la una. Simón, vamos con Simón. Entonces estaba aquí Simón con los árabes. ¿Se imaginan ustedes con los árabes aquí? Yo me aprendí una palabra árabe. ¿Cómo se? Aquí está Simón. Salam aleja aquí con todos los no sabían si ustedes hablo árabe, pero se imagina aquí Simón diciendo Salam aleja, hablándole a árabe ahí, compartiendo el Evangelio del Señor. Y entonces los árabes se quedan, bueno, si estos son galileos, son judíos, porque hablan mi idioma. Entonces aquí es el milagro que ocurre y todos empiezan, y los 120 empiezan a hablar en diferente idioma, para que los demás puedan conocer el Evangelio del Señor. Y por ejemplo, si hubiera estado ahí Erlinda y hubiera escuchado el evangelio de Cristo, ¿cómo hubiera hecho Erlinda para escuchar el Evangelio? Imagínense, si Erlinda hubiera estado ahí, el Espíritu Santo le hubiera dado a Pedro el don de Quechí, ¿verdad? De Quechí, y hubiera hecho, imagínense, yo el Señor, dame el idioma para hablar con Erlinda, para decirle, ¿cómo le tengo que decir? Ajao, ¿verdad? Es Dios. Oh, Ajao es Dios. Entonces yo le he dicho, ¿cómo? Ajao. Entonces le he dicho, Ajao, Erlinda, Ajao. Y le hubiera dicho muchos ajaos ahí. Yo me aprendí una palabra ayer, ¿cómo era? Roam Kakua, ¿verdad? Le he dicho Roam Kakua, le he dicho yo a Erlinda. Entonces ya Erlinda se quedó sorprendida ahorita con mi quechí que tengo. Entonces le he dicho, y Erlinda ¿cómo el pastor sabe si él solo apenas habla su español, que casi lo están perdiendo con el Spanglish? Entonces cuando le he dicho Roan, cuá, le he dicho, ay, ¿cómo el pastor habla todo esto? ¿O no es así? Bueno, la idea era esa. Entonces, pero eso fue lo que sucedió en el Pentecostés, de que todos empezaron a hablar en idiomas de otros. ¿Por qué? ¿Pero por qué sucede esto? Porque el primer trabajo de los creyentes es compartir el Evangelio. Si usted se ha preguntado, cuando yo me convierto a Cristo, ¿cuál va a ser mi primer trabajo? ¿O cuál es lo que yo tengo que hacer como creyente ya convertido al cristianismo?
es predicar el evangelio de Cristo. Note que aquí empieza la iglesia. ¿Cuál fue el trabajo que empezaron? Compartir el evangelio de Cristo. Note lo que hacen los apóstoles. Vaya ahí conmigo, Hechos 2:14, ¿qué dice? Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró. Y más adelante usted puede leer cuando Pedro empieza a proclamarles el evangelio de Cristo y les empieza a decir: Cristo murió, pero también resucitó. Y de ahí todos los que estaban aquí al oír todas las maravillas. Y yo lo que creo aquí es de que tal vez cuando Pedro y los 11 empiezan a proclamar, los otros empezaron también a traducir. Es posible que empezaron a compartir y ahí se compartió el evangelio de Cristo. Pero algo sucedió ahí, porque después de que se convirtieron 5,000 personas. Entonces ya sabemos el número de personas que habían aquí. 5,000 personas se convierten. Entonces dice que Pedro y los 11 se pusieron de pie y alzaron la voz y empezaron a compartir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál fue el primer trabajo? Compartir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el trabajo para nosotros como creyentes? Compartir el evangelio de Cristo. Si usted se pregunta: pastor, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer yo? Nuestro trabajo primordial es compartir el evangelio de Cristo. Ya después servir aquí, ya después hacer cosas aquí, pero primero es compartir a los demás. Dirá usted: pastor, bueno, y ahora vimos de que el Espíritu Santo nos equipa. Aquí tenemos, si usted quiere probar si es verdad, diga: el Espíritu Santo, lléname, porque ahora le quiero hablar a los que pasan aquí, los de corte de rojo, los que usan corte rojo. Ellos son ¿de dónde son ellos? Son de Nevaj, Quiché. Son de Nevaj, entonces ellos hablan un dialecto diferente al de Erlinda. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé ese. De repente van a ver que el pastor les va a estar hablando en sus dialectos, van a sorprender. Ahí va a ser la oportunidad para decirnos: aquí les compartimos el evangelio de Cristo. Porque el Señor lo puede hacer, porque el primer trabajo del cristiano o del creyente es compartir el evangelio. Eso. ¿Y cómo lo compartimos? En todos lados, donde quiera que estemos. Y el Espíritu Santo todavía está con la iglesia, todavía nos puede dar dones, todavía nos puede hacer milagros en medio de nosotros. Yo escuché la historia de Gigi Ávila. ¿Alguien de ustedes escuchó a Gigi Ávila, un famoso predicador de los años 70, 80 y ya por último los 90? Él en una ocasión estaba predicando en las Amazonas, allá en Sudamérica, y dice que en esas sus campañas que él hacía, él estaba predicando. De hecho, Gigi Ávila es el héroe de todos los puertorriqueños. Pregúntale a un puertorriqueño quién es Gigi Ávila, hasta hinchan el pecho, ¿no? Es el mejor predicador que Puerto Rico ha tenido. Entonces, aquí tenemos una puertorriqueña. Pregúntale: ¿de casualidad usted conoce a Gigi Ávila? Se va a emocionar y le va a contar quién es Gigi Ávila. Entonces, un predicador que el Señor lo usó mucho. Pues él en cierta ocasión en la zona, en las Amazonas, él cuentan la historia de que él estaba predicando el evangelio. Él predicó el evangelio. Y ya cuando terminó de predicar, habían ahí unos indios amazónicos que no hablaban español, pero estaban escuchando hablar a Gigi Ávila en sus idiomas, sus dialectos. Entonces, al bajarse después, dice que ellos vinieron y ellos creyeron de que Gigi Ávila hablaba sus idiomas. Estaban pues contentos de que el predicador hablaba sus idiomas. Entonces, al venir ellos empezaron a hablar en sus idiomas a Gigi Ávila, que Gigi Ávila se quedó en las nubes. ¿Y qué están diciendo? No, pero ustedes hablan nuestro idioma. Dicen: no, yo nunca hablé en sus idiomas. Pero ahí sucedió un milagro de que ellos escucharon hablar a Gigi Ávila el evangelio en el idioma de ellos. Aunque Gigi Ávila después no se dio cuenta, después le contaron. Y de ahí ocurrió ese milagro, tuvieron que llamar a un traductor para explicar lo que pasó. Entonces el ejemplo aquí es de que el Espíritu Santo todavía puede equipar. Todavía, si el Señor quiere hacer un milagro y nosotros pedimos que nos use. Si de repente se me atraviesa un árabe y yo le digo: Señor, ayúdame para que este árabe me pueda entender, el Espíritu Santo me va a dar va a hacer un milagro ahí para que yo pueda hablarle. Ya no solo le diga Salam Aleja, sino que le diga más cosas. Y el árabe se va a quedar sorprendido. Entonces ahí yo puedo predicar el evangelio de Cristo. Y si yo voy a la tribu donde es Erlinda, que es 100% maya, voy a hablar también el quechía y voy a estar hablando con ellos. Pero el Espíritu Santo puede darnos todavía ese poder para poder nosotros compartir el evangelio de Cristo.
Y ese es nuestro trabajo, nosotros compartir el Evangelio de Cristo. Entonces, en Pentecostés es el nacimiento oficial de la iglesia. Aquí empieza la iglesia y se abren las puertas de la iglesia y se convierten 5,000 personas. Después, en otra predicación, Pedro se pone de pie y se convierte en otros 3,000 personas, y de ahí la iglesia empieza a crecer. Y ahora nosotros estamos aquí y las puertas de la iglesia están abiertas ahora para todos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Compartir el Evangelio de Cristo. Ahora nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo para compartir el Evangelio, para ayudarnos unos a otros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Anhelar los dones, anhelar que el Espíritu Santo nos llene. El Espíritu Santo puede llenarnos a nosotros. Si nosotros nos entregamos a Él y dice: Señor, úsame a mí, dame el don de sanidad, dame el don de enseñar, dame el don de esto, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Nos va a dar dones, nos va a dar dones para poder nosotros hacer grandes cosas en esta comunidad. Yo les aseguro que si el Espíritu Santo, si nosotros nos entregamos a Él y el Espíritu Santo nos da dones y pasan grandes cosas aquí, la gente se va a quedar asustada. Si se asustan a veces a decir: oh, ya está abierta la iglesia. Ya se imaginan que nosotros hagamos grandes cosas, prodigios aquí, de repente caiga un rayo aquí. ¿Qué pasó ahí en esta iglesia? Ya se bajen a chismosear, porque son buenos para chismosear, aprovechando que sus puntos débiles ahí, que son algo chismositos. Entonces aprovechamos ahora para compartirles el Evangelio del Señor. Pero el Señor puede hacerlo. Y yo les invito a nosotros que hagamos nuestro primer trabajo, que es compartir el Evangelio del Señor.